Este espacio está dirigido a personas con diferentes niveles de conocimiento sobre el patinaje artístico y a aquellos que desean descubrirlo. Te invitamos a aprender junto con nosotras de las conversaciones que tendremos con expertos, amigos y personas a quienes admiramos, explorando diversos puntos de vista para ofrecerte una perspectiva más integral sobre el apasionante deporte que tanto amamos. Hola, bienvenidos a nuestro primer capítulo. Yo soy su host Bárbara Yo soy Marisol. y hoy estamos con nuestro invitado Ricardo Lavarrieta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Ricardo Lavarrieta, ya me hicieron el favor de presentarme y me da muchísimo gusto estar en este súper proyectazo con ustedes y les auguro, bueno, muchísimo éxito. Muchas Muchísimas gracias. Ricardo es pionero del patinaje artístico en México. Fue el primer mexicano en ir a Juegos Olímpicos de Invierno. Su primera participación en 1988 en Calgary. Su segunda participación en 1992 en Albertville. Es correcto. Y todo esto apenas cuando había pistas de hielo en México. Su participación ha sido clave en el desarrollo de este deporte en nuestro país. Fue especialista técnico en 2018 en los Juegos Olímpicos de Invierno y ha sido comentarista 6 ocasiones. Y pues bueno, su legado continúa y ha sido inspiración para las nuevas generaciones. Muchísimas gracias por estar aquí, Ricardo. No, al contrario, así lo hace sonar extremadamente bonito y largo y sí, es muy Lo largo. es. Bueno, eso fue el resumen de todo su CV. De toda su experiencia. Gracias. Sí, exacto, porque aquí no acabamos. No, ya sé. Y pues justo queremos saber, sabemos que un show fue el que te motivó a entrar Sí. en el patinaje, pero queremos que nos cuentes un poco más de Efectivamente. eso porque no había patinaje en México, ¿no? Entonces, No ¿cómo había fue? nada. A ver, te voy a explicar. Cuando yo tendría más o menos como unos 6, 7 años, me llevaron a ver a la Arena México en aquel momento, era donde se presentaba Holiday on Ice, que estaba en ese momento funcionado con otra compañía que se llamaba Ice Follies. Ellos presentaron en el año que me tocó a mí que mis papás me llevaran a ver este show. Tocó que presentaron al primer niño que tuvo un contrato para participar dentro de un show profesional. Entonces, al yo darme cuenta que un niño tenía un papel principal en un show, y me acuerdo perfectamente porque traía unos pantalones verdes, una camisa blanca con una como flor de lentejuela, porque en esa época no se utilizaban estos cristales que ahora se utilizan. Y el niño se llamaba Bobby Pendleton. Y ustedes, si van y se investigan, se van a dar cuenta que efectivamente fue el primer niño al que se le ofreció un contrato para, pues para hacer gira con Holiday on Ice Internacional en aquella época. Entonces me tocó verlo en México. Yo dije, yo quiero hacer lo mismo que este niño está haciendo, pero tuve que esperar mucho tiempo hasta que a finales de 1980, principios de 81, se anunció por televisión, que mi televisión en aquel momento era blanco y negro, créanlo o no. Hubo un anuncio en donde decían próximamente pista Escatorama. Entonces ahí comienza la historia. La primer pista que se abrió en México, digamos, de la nueva era, porque pues, se supone que nuestros papás, y ahorita les digo mi edad para que sepan, mi edad, todavía mis papás y algunos otros papás de varios de nosotros, les tocó alguna época en donde hubo unas cuantas pistas de hielo en México y desaparecieron. Hubo mucho tiempo que no hubo pista de hielo y la primera pista, digamos, de la nueva era aparece entre 1980 81, como a mediados de año, y pues ahí es donde comienza la historia. Entonces, pues de ahí es de donde arranca toda esta locura de empezar a patinar. Y obviamente lo primero que yo pedí en Navidad, pues era justamente unos patines de hielo. En aquella época, en cierto almacén de alto prestigio, vendieron patines de hielo y solamente había blancos. Así que mis primeros patines, que eran unos CCM canadienses de plástico totalmente, con la cuchilla integrada a la suela, que era también plástica, pues vino justamente de este almacén en donde pues solamente había patines blancos. Y yo no, a ver, no, nadie sabíamos nada. Entonces yo caminaba en la casa con mis patines sin guardas porque no sabía que tenía que tener unas guardas. Entonces, pues ahora sí que fue el inicio de esta aventura.
Y empezaste ahí, ¿había entrenadores? ¿Cómo fue tu acercamiento para empezar a tomar clases? ¿Y cuántos años Sí. tenías? A ver, ahí te va. Cuando yo toqué por primera vez un hielo, ya había pasado, diciembre de 1980. Yo tenía 10 años, yo soy de 1970. Yo voy con el año, entonces ahorita tengo 54 años. En ese momento que yo ya tenía 10 años, yo durante toda mi vida hice deporte. Mi abuela en aquel momento, cuando yo tenía 3, 4 años, me llevó a la Hawaii a aprender a nadar, porque dijo: "Tú tienes por fuerza que aprender a nadar. Esto no es una diversión, es una necesidad". Lo que siguió es que yo durante mucho tiempo hice karate. Entonces, digamos que mi experiencia en karate fue lo que me dio la fuerza muscular, y la parte de la natación lo que me dio fue la elasticidad. Entonces, yo hacía ambas cosas hasta que llegué al patinaje y empezando en patinaje, prácticamente dejé todo lo demás porque tiene una magia muy especial nuestro deporte que no la encuentras en ningún otro lado. Sí. Es algo muy particular. Ustedes lo conocen porque ustedes mismas saben cómo funciona esto. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento cuando se abre esa primer pista? Esa generación que sí tuvo pista de hielo, em, eran un grupo de amigos que de hecho uno de ellos, su papá, eh, estaba a cargo de la Arena México. Entonces, cada que venía Holiday on Ice o estos espectáculos sobre hielo, los amigos del hijo eh, querían ir a ver y querían ir a aprender. Entonces, de lo que ellos aprendieron durante ese contacto con el patinaje sobre hielo y la época en donde hubo algo de pistas de hielo en México, fue de donde se desarrollaron los primeros entrenadores, que fueron más que nada como entusiastas empíricos que poco a poco fueron, digamos, creciendo con la generación de patinadores que éramos nosotros. Entonces, pues hay una serie de anécdotas muy chistosas, desde que en algún momento viajaron con un grupo de patinadores en aquella época, fíjense, cuando recién am, se estrenó la película de Castillos sobre Hielo, la primera, la meca de patinaje era Colorado Springs, el Broadmoor, que ya no existe esa pista, porque es una pista que estaba dentro del hotel Broadmoor en Colorado. Entonces viajaron hasta allá en un verano. Fue el primer verano que viajaron un grupo de entrenadores con patinadores. Y entonces uno de ellos vio a un chico que estaba haciendo un molinete en un pie. Y entonces dijo: "No, está mal tu molinete". Entonces se acercó y le dijo: "Sí, tú ven, 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 sí, tú, tu molinete está mal porque tienes que hacer esto, esto y esto". Y entonces el otro chico como que se sorprendió y dijo: "Ah, oh, sí, muchas gracias", y desapareció. Y este personaje al que se atrevieron a corregir era Scott Hamilton, campeón olímpico 1984. Y después fue una anécdota muy divertida porque, bueno, finalmente llegó ese grupo a entrenar por primera vez y los pusieron a que corrigieran desde cruzados, filos, etcétera, etcétera, porque era un proceso de aprendizaje. Entonces, por ahí fue por donde comenzamos. Entonces, yo comencé, digamos, dentro del patinaje relativamente tarde, Sí. porque yo ya tenía 10 años. Yo soy de abril. Entonces, yo cumplí 11 años el año que yo toqué por primera vez un hielo. Órale. Y, después vimos, bueno, sabemos que de ahí tú, o sea, empezaste a entrenar en México, pero después te vas a Estados Unidos, ¿no? Aquí pasa algo muy interesante. Yo todo el tiempo entrené en México. Cuando tuve la posibilidad de salir a Estados Unidos a entrenar, ya no se necesitaba. ¿Por qué ya no se necesitaba? Porque ya mi patinaje ya estaba hecho vamos, en el momento que salgo por primera vez, ya había participado en Juegos Olímpicos, porque para los primeros Juegos, para 88, todo el tiempo entrené en México y fue por una necesidad en 1992, a principios del año, porque cierran la pista Escatorama. Mm. Conmigo adentro. Yo estaba adentro el día Ah, que tal cual. llegaron a hacer el lanzamiento. Estaba entrenando porque me tocaba participar en febrero en los Juegos de Albertville. Mm. Entonces, ellos
hacen el cierre en los primeros días de enero y yo estaba entrenando. Mientras yo estaba entrenando, llegaron el grupo de Mm. trabajadores y los abogados que abrieron a la fuerza y empezaron a desmantelar la pista mientras yo estaba entrenando. Entonces, en ese momento yo tenía la Mm. fortuna de que vino una entrenadora canadiense que era esposa de una persona que mandaron a trabajar a México en una compañía de papel, Scott Paper Company. Entonces, cuando él viene a México a dirigir esta empresa, este, ella se topa con otra persona que trabajó conmigo, que fue quien me ayudó para Juegos Olímpicos la primera vez para Calgary, que él iba a patinar cada fin de semana, era presidente de Citibank. Entonces, a él lo mandan a Chicago. Entonces conoce a esta persona, le dice, tú vas a México, oye, a mí me están mandando para acá y estoy dejando a un chico que trabajaba conmigo, que patinaba conmigo los fines de semana, si puedes y no tienes nada que hacer, ve y ayúdale. Entonces cuando viene esta persona canadiense, empieza a trabajar conmigo. Entonces, cuando me cierran la pista de Escatorama, dice, no podemos permitir que esto suceda, que tú te quedes sin entrenamiento. Entrené un lapso de tiempo muy pequeñito en una pista muy chiquita que a lo mejor la conocieron, que era Galería Reforma. Mm. Bueno, a lo mejor no les tocó porque no es de su rodada, no es de su edad, no es de su tiempo. Era probablemente la pista más pequeña que existía en el país. Entonces, tuve que entrenar ahí durante un par de semanas. Entonces, Diane, en ese momento, que era mi entrenadora, dijo, no, nos vamos a mi casa. Entonces, ella tenía una casa en Lake Placid. Entonces nos fuimos a entrenar. Primero llegamos a porque ella tenía dos casas, una casa en Delaware. Entonces fui primero a entrenar en la casa de Delaware, en la Universidad de Delaware, que de ahí está Lipinski. Justamente me toca entrenar con este Órale. grupo. Y después me dicen, nos vamos a Lake Placid porque fíjate cómo es la cosa. Al enterarse de que yo me quedé sin pista y que Diane les comenta en la pista de Lake Placid que me quedo sin hielo, me dicen que venga, le ofrecemos que entrene en la pista grande para que pueda tener las mejores condiciones que se puedan para que pueda patinar en juegos. Entonces, estuve como una semana entrenando en Delaware y luego estuve una semana en Lake Placid con mi misma entrenadora y después de ahí ya volamos para Albertville. Entonces, sí, yo siento que la verdad, la vida y la gente alrededor mío me han abierto mucho las puertas y me han ayudado mucho. Entonces, yo por ahí puedo decirte que estoy muy agradecido con mi deporte y con la gente que se ha puesto en mi camino, porque todos me han tendido la mano. No te puedo decir que haya alguien que no, en algún momento me haya, bloqueado o me hayan tratado de sacar del camino. Entonces, yo creo que eso es importante. Sí, Uy, justo ahí viene mi siguiente pregunta. Como dices, empezaste tarde sí, para el patinaje, ¿no? sí, Porque ahorita empezamos bien chiquitas y aparte sin las herramientas con las que contamos ahorita. sí. Quiero saber qué herramientas sientes que te hicieron falta Mm. en ese momento. O sea, ¿cuáles dices? Esto me hubiera ayudado muchísimo para mi carrera en ese momento. Conocimiento. Ok. Yo creo que el factor más importante que nos falta a todos, y no solamente en nuestro deporte, siento yo que lo que nos hace falta es conocimiento. Ahora vivimos en una época en donde estamos conectados con tabletas, con teléfonos, con computadoras, etcétera. Y ahora, antes era como, no sé, los secretos muy bien guardados de cómo generar un triple, cómo aprender un triple axel, porque en ese momento eso era lo que se hacía. En mi época, porque volvemos al punto en donde era una época diferente, porque no había nada. Entonces, a ver, si yo les digo que la campeona olímpica Catarina Witt en 1988 en los Juegos Olímpicos en donde yo participé, ganó con un triple saw, dos triples toes, un triple loop. Estamos hablando de cuatro triples en 88. Vean lo que ahora se espera que el atleta, esto es un deporte. Entonces el atleta debe de evolucionar conforme
la capacidad de la generación. Entonces, en aquel momento eso era lo que se esperaba. Entonces, yo en aquel momento me hubiera gustado tener información, porque la información lo que te hace es que te abre puertas. Muchos dicen que mejor hielo, probablemente económicamente más apoyo. No te sirve si tus decisiones están basadas en desconocer. Necesitas conocer y necesitas tener muchísima más información. Y eso yo creo que es algo que sigue vigente. Si no tenemos la suficiente información y tú tomas decisiones que tú crees que son correctas, probablemente a la vuelta de la vida te vas a dar cuenta que no era lo que debías haber decidido en ese momento. Entonces, yo sí siento que la parte primordial en todos los deportes y en todo lo que sea, en cualquier aspecto de la vida, si nos hace falta información, estamos en desventaja. Okey. ¿Y sientes que hubo un momento de inflexión? O sea, ¿en qué momento empezaste a los 10 años? Sí, ¿En qué momento? Y nos comentaste antes de entrar al capítulo fuera de cámaras, sí, que tu meta no era ir a los Juegos Olímpicos. sí. ¿En qué momento fue que dijiste: "Voy a ir a los Juegos Olímpicos"? Yo, un mexicano que empezó a los 10 años, voy a ir a unos Juegos Olímpicos en patinaje artístico. Yo te voy a decir algo, nunca fue una idea, tangible. No puedo decir que no lo imaginaba, pero no basé mi vida en participar en los juegos. Todas estas cosas llegan de una manera muy extraña, y les voy a resumir un poquito lo que pasó en mi vida en ese momento. Eh, Todos nosotros que estamos dentro de este deporte, yo creo que en varios deportes estás porque te divierte, porque te gusta, porque te apasiona. Tengo un poco de reserva el utilizar la palabra pasión porque implica también sufrimiento. Y yo te debo decir que yo no he sufrido. Entonces, mi interés y mi motivación me llevó a que yo hiciera algo porque me gustaba hacerlo. Y lo sigo haciendo porque me gusta hacerlo. Realmente no hay nada que te obligue. Cuando hay una obligación, entonces tenemos un problema. Ujú. Pero cuando estás en un deporte o lo que sea, porque te gusta, se te empiezan a abrir puertas. Entonces, yo a donde fuera, estuviera mi mamá comprando en el súper, yo estaba saltando en el piso. A veces me llevaba así una pila de latas de Campbell's o de lo que fuera, porque aterrizaba y le daba con el pie. Entonces, eh, Órale. era incontrolable, esta es la cosa, era incontrolable mi intención de aprender y mi intención de mejorar. Em, ¿Quién me enseñó a saltar? Aquí viene un pequeño secreto en aquel momento. Yo era muy bueno para girar, era muy bueno para hacer molinete y era muy bueno también para interpretar. Entonces, esa parte de la interpretación, porque aparte mi mamá decía, bueno, a ver, lógico era que si yo estaba en un deporte de este estilo, me metieran a tomar clases de danza. Entonces, me inscribió a clases de danza particulares porque se daba también cuenta que veían un niño, era raro que un niño pisara un estudio de danza, entonces querían enfocarme hacia la danza. Entonces, no comprendían que yo lo que quería o lo que necesitaba era un complemento para mi deporte. Entonces, hasta que encontramos a una persona que entendió y que me dio esa formación para poder utilizar el cuerpo como un medio expresivo. Entonces, el hacer estas decisiones, finalmente te van llevando a que vayas siendo mejor patinador. Entonces, ella en aquel momento, mi maestra de danza, iba a tomar clases con otros maestros que llegaban y llegó un maestro de la Unión Soviética, porque todavía no desaparecía la Unión Soviética en aquel momento, y él venía del ballet Bolshoi. Entonces, cuando llegó y le dijo, es que yo tengo un alumno que patina, le dijo, quiero que me lo traigas, quiero trabajar con él porque yo trabajo en la sección de patinadores, y aquí hay un detalle importante que por eso estoy llegando para allá. Quiero trabajar con él porque yo trabajo en Moscú con la sección de patinadores y tengo mucho que enseñarle. Entonces, cuando yo llegué con este señor, Fedor Lensky, se llamaba este personaje, el señor también tenía cáncer y él llegaba, daba clases unos cuantos meses a toda la comunidad de bailarines en México y juntaba su dinero y se iba a recorrer el mundo. Entonces,
él fue la persona que me enseñó a saltar. Entonces, todos los conceptos de eje, giro, aceleración, postura, etcétera, etcétera, vienen específicamente de Fedor Lenz, que él fue el primero que me enseñó a entender cómo funciona un triple. Entonces, ¿Y él mis vino a él México? estuvo en México, él vino a México, él estuvo en México y él me enseñó en ese periodo de transición entre Juegos Olímpicos de 88 y Juegos Olímpicos de 92. En ese lapso es donde yo aprendí cómo funcionaban los triples. Ahora, todos hemos tenido que practicar en sesiones públicas, entonces mis saltos no eran veloces, no tenían desplazamiento, yo tenía la capacidad de girar y aterrizar en el mismo lugar y funcionaba. Entonces, para aquella época también era como muy sorprendente que tú pudieras hacer estas cosas en el piso y en el hielo. Entonces, así fue como fue desarrollándose mi entendimiento del deporte. Entonces te digo, yo cuando ya me tocó salir fuera a entrenar, ya era un momento en donde no era necesario, era porque la misma necesidad me llevó, porque los Juegos Olímpicos llegaron como algo fortuito. Me tocó desde la creación de la federación, no había nada, fue crear una federación, fue el que, ok, ¿cómo se crea una federación? Desde ahí. Entonces, aprender cuántas asociaciones. No, pues que 5. Ok, pues la de Nuevo León, la de Guadalajara, la de Jalisco, hay pista aquí en Ciudad de México, entonces Ciudad de México, necesitamos otras dos más, Politécnico, UNAM, fueron las 5 asociaciones fundadoras de la federación. Se crea la federación. Ok, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues no sé, pues ahora se tiene que aplicar a ISO. Pues te digo, falta conocimiento. Se Sí. aplica a ISO. Bueno, el proceso no es de que te digan, ay, sí, ya mañana participas. No, tienen que venir jueces, y este proceso continúa en la actualidad, tienen que venir jueces a atestiguar que tengas patinadores, que tus patinadores tengan el nivel como para participar. Tiene que haber pista permanente, por lo menos cierta cantidad de tiempo en el año. Tiene que haber, o sea, tiene que haber una serie de detalles para que ISU diga, ok, te vamos a poner como miembro afín durante una cantidad de tiempo y si ven que tienes la capacidad, entonces te dicen, vas a eventos. Si tienes capacidad, si tienes patinadores que tengan capacidad de presentarse en un junior o de presentarse en un senior. Entonces, cuando vienen a hacer la calificación, habían 2 personas que aterrizábamos un doble axel completo. No te voy a decir maravilloso, pero era completo. Entonces, había una chica que justamente fue la que representó Juegos Olímpicos de invierno la primera vez junto conmigo, que es Diana Encinas Evans, que ella es nacida de padre mexicano, madre americana, y ella tenía un doble axel maravilloso. Y pues yo, que aterrizaba un doble axel. Entonces, el momento en que llegan y dicen, oye, pues si tienen patinadores que hacen doble axel. Y perdón que te Sí, interrumpa, sí, Ricardo, lo de la federación, digo, obviamente, pues llevó tiempo. sí. ¿Cuánto tiempo antes tuvieron que, o sea, cuando aparece esta oportunidad de que, bueno, sí hay oportunidad de ir a unos Juegos Olímpicos, ¿cuánto, Es que qué no tuvieron que sale hacer? así, no funciona así. Te Ah, voy a explicar cómo sucede. Nosotros patinamos aquí en México durante un buen tiempo y Sasha Martínez, que muchos de ustedes conocen, que es nuestra juez ISU, el día que yo entré a la escuela de patinaje fue porque yo la vi patinar a ella. Yo me quedé, o sea, yo empecé, ¿se acuerdan que les dije que yo tenía mis patines mis patines blancos CCM? Entonces, yo iba a patinar los fines de semana que mis papás me llevaban. Entonces, se aproximaba diciembre. Entonces, un día el Zamboni está el chico de mantenimiento trepado en una escalera poniendo focos de colores. Entonces, yo estoy patinando en la sesión un domingo y le digo, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, veo que estás poniendo luces de colores. ¿Por qué? Ah, es que hoy hay entrenamiento del Festival de Navidad. Tú te vas a quedar. O sea, él asumió que yo era parte de la escuela de patinaje. Entonces ahí fue cuando me enteré. Les digo a mis papás, es que hoy va a haber un ensayo y yo quiero verlo. Es que mañana es día de escuela. Sí, sí, yo sé, pero yo quiero quedarme a verlo. Entonces nos quedamos a ver. Y
nos tocó ver todo lo que se hacía. Había muchos niños que patinaban, había muchos adultos que patinaban, y la primera persona que tuvo un solo en México fue justamente Sasha. Sasha en aquel momento hacía un molete sentado fantástico, un camel fantástico, y era una rutina especial. Patinaba la música de La novicia rebelde. Y recuerdo hasta su vestuario. Entonces yo dije, wow, o sea, qué maravilla. O sea, ahí me regresé a la época en donde yo vi a Bobby Pendleton, el Ujú. niño. Entonces dije, yo quiero entrar en la escuela. Entonces, a partir de ahí fue que yo entro en la famosa escuela de patinaje. Pero, ¿por qué te decía que no va así? Porque nunca pensamos en juegos. Las familias crecimos, nuestras familias crecimos juntos. A veces su mamá me adoptaba a su casa. De hecho, hoy vengo de traer a Cristi, Ujú. justamente de allá de Toluca. O sea, nuestras familias han sido así desde que tenemos 10 años. Así es como ha sido. Ujú. Luego, a ustedes a lo mejor no les tocó, o a lo mejor la recuerdan a Lulú, que fue juez también. Lulú se iba con nosotros a patinar. Se escapaba del trabajo y se iba con nosotros a patinar. Yo dejaba mis cosas de la secundaria, me iba a su trabajo, ella se escapaba del trabajo, iba a comer y nos íbamos a patinar. Eso era lo que hacíamos. Entonces, todas estas familias que crecimos juntos, un día dijimos, oye, bueno, aquí no hay nada, hacemos eventos muy chiquitos, vivíamos para hacer festivales, ¿qué podemos hacer? Vamos por coche a Estados Unidos, primero dijimos, a ver si nos quieren hacer exámenes. Entonces, llegamos a Houston por coche, y nos dijeron, sí, un sistema que a lo mejor ustedes conocen, que se le llama ahora Easy, ¿no? Antes era ICIA, ahora es Easy, pero es un instituto de patinaje como amateur, como recreativo. Entonces ahí nos dijeron, sí, pero máximo puedes hacer cuatro exámenes. Y nosotros queríamos hacer todos los exámenes. Entonces fue como una aventura en donde de ahí dijimos, bueno, ok, aquí en Houston ya no nos quieren hacer exámenes. Vámonos a Austin. Entonces nos fuimos a Austin y ahí comienza otra historia. Conocimos a una persona que era examinador del sistema de Easy. Y entonces él dijo, pero ¿por qué no les quisieron hacer los exámenes en Houston? Aquí no hay ninguna regla en Easy en donde te diga que solamente puedes hacer cierta cantidad. Si tú estás capacitado, puedes hacer 20 exámenes, no hay problema, hazlos. Entonces, él nos hizo todos los exámenes que queríamos hacer. Y esa relación fue la que nos dio información. Él fue el que vino a México porque lo invitamos a que viniera a hacer exámenes a México para que entonces la gente aquí tuviera chance de ir a participar en eventos, aunque sea donde fuera. Y comenzaban los eventos internacionales que organizaba este sistema recreativo. Entonces, este personaje, Randy Winship, es conocido en muchas partes del mundo por varias razones. La primera es que cuando él llega a México, nos inserta la semilla de, oigan, ¿y no han pensado en hacer una federación? Entonces todos nos volteamos a ver como diciendo, ¿cómo? ¿De qué habla? Entonces fue ponerte a investigar. No sabíamos absolutamente nada. Y yo digo, nosotros, yo no, porque eran las familias las que decían, hay que hacer algo para que el patinaje crezca. La única manera que podamos ser vistos es si hay una federación organizada. Entonces, Randy Winship nos mete esa semilla de federación. Ok, federación. Ahora, ¿qué sigue? No, pues hay que aplicar a que ISU te reconozca para poder empezar a hacer algo. Entonces, esto te está hablando 86. En 85 se crea la federación. 86 aplicamos a ISO. 87 nos aceptan. 87 nos aceptan. ¿Me estás Sí, el entendiendo? Sí, siguiente año a ya un año de 87 nos aceptan. Se hacen 2 eventos nacionales porque teníamos que mostrar que había un campeonato nacional. Se da el veredicto, sí entra México y entra como miembro directo, no tuvo que esperar. Mandan una carta directamente de ISU y dicen, ustedes tienen 2 personas que hacen doble axel. Ya pueden empezar a competir. Bueno, ¿a qué pueden empezar a competir? Bueno, ¿qué edad tiene Ricardo? Ricardo tiene, 87, pues 17. Él todavía alcanza a Mundial Junior. Entonces, mi primer evento internacional fue el Mundial Junior en Australia. Wow. Ese fue mi primer evento. Antes, el Mundial Junior se hacía en diciembre. ¿Por qué? No me
preguntes, pero el mundial se hacía en diciembre. Entonces, yo en diciembre estaba viajando a Australia para hacer mi primer evento internacional de ISO. Yo ya había hecho 3 años de eventos, que en Houston, que en Dallas, que en Austin, que no sé qué, pero eran eventos en donde, a ver, me vestía de Pinocho, me ponían una música y interprétala. O sea, me explico, y tenía obviamente la rutina, pues rutina técnica que no tiene nada que ver para llegar a un campeonato mundial junior. Y en el camino conozco gente que me ayuda. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Hubo jueces que iban con sus esposos, o sea, juezas con sus esposos, y los esposos también eran jueces, y ellos iban de vacaciones, porque nuestro vuelo, Estados Unidos nos hizo el favor de incluirnos dentro del grupo que viajaba de Estados Unidos al Mundial Junior, para que no saliera tan caro. Entonces, mi mamá y yo nos fuimos en camión, en el Greyhound, hasta San Francisco. Hicimos 3 días para llegar hasta allá, para que pudiéramos comprar un vuelo que no nos saliera tan caro para ir a Australia. Y el vuelo se detenía en Honolulu, en Hawái. Entonces, por supuesto que todas las familias y todos los maridos de los oficiales que iban al mundial, pues querían ir porque la parada iba a ser en Honolulu. Entonces, iban de vacaciones. Entonces, se acercaron conmigo y se les hizo como muy, muy chistoso y muy interesante que era el primer patinador mexicano que iba a participar en un evento por primera vez. Entonces, como ellos no tienen nada que hacer, ellos se pusieron a coacharme durante todo el evento. Entonces, me empezaron a modificar ciertas rutinas. Yo tenía que en ese momento, todavía trazar figuras. Entonces, mi primer parte del evento era hacer figuras. No era muy bueno haciendo figuras, no era muy malo haciendo figuras, pero aprendí muchas cosas en un avión, porque me fueron enseñando, instruyendo en un avión, el cómo debía yo de presentar de la mejor manera mis figuras. Entonces, no fue tan terrible, no fue tan terrible. La primera experiencia fue muy, muy interesante. Entonces, cuando yo llego del Mundial Junior, obviamente hubo una carta de parte de el panel en donde mandan ahí su decir. Pues el niño participó, efectivamente hace un doble axel, efectivamente hizo el doble axel en el Mundial Junior. Y entonces viene digamos, la siguiente parte en donde dicen, ok, van al siguiente evento. A Diana le tocó pirueten, Oslo pirueten. Y entonces cuando llega, también dicen, la chica sí hace un doble axel. Le corresponde el siguiente paso. Pues, ¿cuál es el siguiente paso? Juegos Olímpicos. Entonces, yo me enteré en diciembre de 87. Diciembre de 87 me enteré que me tocaban Juegos Olímpicos. No te da chance de pensar porque no es a lo que estás esperando. Te llega, es a lo que me refería yo cuando les decía que el basar toda tu vida en que te toque un evento como viene siendo Juegos Olímpicos no te va a dar nada. Y mentalmente, o sea, ahorita ya nos estuviste contando un poco cómo fuiste abriendo camino Sí, y cómo, pues, tal cual se te abrieron las puertas. sí. Y mentalmente, ¿cómo fue o emocionalmente Ajá, como el ser el primer mexicano? O sea, como no tienes una referencia de alguien que ya lo haya hecho sí. y luego cómo manejar esta presión de, o sea, que iban ustedes dos y bueno, es que si no saco un buen resultado, si no me sale el doble axel ahí, ¿cómo lo tomaban o qué mentalidad llevaban? No es así, te voy a decir qué sucede. Antes era un poco más sencillo, digamos, en cuanto a que la expectativa era personal. Entonces, te están dando algo, no por tu linda cara, sino porque finalmente la decisión de un panel internacional de jueces fue, efectivamente, hace un doble axel. No es el mejor, no es el que va a ganar el primer lugar, pero efectivamente cumple con los requisitos. Y si nos vamos a los requisitos de esa época, tú tienes que tener el elemento más demandante de una rutina técnica, de una rutina corta, era un doble axel. Tú podías hacer una combinación de 2 dobles. La combinación era de 2 dobles. El salto solo era doble.
no te pedían un triple, te pedían un doble. Entonces, Y en la cumplías categoría con todo. varonil, La libre es una rutina libre, no, tú puedes hacer lo que se te pegue tu gana. Pero la rutina corta, si tú rellenabas los requisitos de la rutina corta, que era tener un doble axel, una combinación de 2 dobles y un doble diferente, precedido de pasos, que ese era lo que se hacía en aquel momento, tú tenías la posibilidad de estar en un evento así, si es que el panel lo consideraba correcto. Entonces, la invitación llegaba directamente de ISO. No es algo que tú dijeras: "Ay, yo", no. Entonces, te mandaban a decir: "Puede ir", porque ya demostró que sí puede hacerlo. Entonces, ¿sí me explico? Am, yo creo que eso ha sido algo que me ha llevado muy bien en mi deporte, porque todas las expectativas las puse yo. Más en un deporte en donde no había nada, tú vas abriendo un camino y vas creando algo en donde no había nada. Y no es solamente yo, es una generación completa de personas que, que en la actualidad están allí y de una u de otra manera, estén o no estén relacionados dentro del deporte, son parte fundamental de la construcción de lo que en la actualidad tenemos Sí. como patinaje sobre hielo. Entonces, realmente, no te creas, hay muchos detalles escondidos que la gente no conoce. Y poco a poco, cuando tú vas como rasguñándole y encontrándote detalles, tú vas diciendo: "Ah, o sea, es por esto otro". Y es una cadena, es una liga de personas, de hechos, de cosas que has hecho, de trabajo que se ha dado hacia el deporte, que en la actualidad estamos viviendo. No lo vemos, ni siquiera lo percibimos. Pero esto que nosotros vivimos dentro de nuestro deporte en la actualidad es todo eso que todos hemos recorrido, porque no estamos solos. Incluso ustedes que han patinado, todo lo que ustedes han hecho y lo que están haciendo ahorita con esta difusión es lo que te está abriendo, abre puertas invisibles, no se da uno cuenta. Así es como funciona. No nomás el deporte, funciona así la vida. Entonces, cuando la gente dice, es que mi objetivo principal es llegar a Juegos Olímpicos, es muy bueno que tengas un sueño, un motor, una motivación, pero no debe ser lo primordial. Porque volvemos al punto, tenemos millones de ejemplos de personas que fueron campeones mundiales que nunca pisaron Juegos Olímpicos. Y tenemos gente que fue campeona olímpica que desapareció después de que fue campeón olímpico y nunca llegó a ser tampoco campeón mundial. Juegos Olímpicos es algo muy extraño por su asincronía de 4 años. Entonces, ese periodo olímpico, que es lo que se le denomina Olimpiada, es esa espera de 4 años, esa es la Olimpiada que se celebra con los Juegos Olímpicos. Entonces, es imposible que tú sincronices toda tu vida y bases toda tu felicidad por el hecho de que vas a estar en esto, en esta celebración. La celebración puede uno hacerla en cualquier momento detrás de una pantalla y creo que eso es lo que la gente no alcanza a entender. Cuando la vida te ha dado la posibilidad de estar parado en un escenario olímpico y ser parte de unos Juegos Olímpicos como atleta o como lo que sea, te tienes que convertir en mensajero. Tiene que haber una transformación personal que te haga que transmitas los valores olímpicos. El valor olímpico es una filosofía de vida. No tiene que ver el que estés parado. Cuando tú estás viendo los Juegos Olímpicos, tú estás parado con el atleta. Estás, en ese momento estás siendo parte de una ceremonia muy especial que contiene fuego, que contiene agua, que contiene un montón de elementos esotéricos, místicos y demás, que te hablan de algo más allá que el simple hecho de que hagas un deporte. Entonces yo creo que esa parte se nos pasa desapercibida. Sí. Uy, se me puso la piel chinita, me encanta. Y para todo esto, ¿cuál fue el momento más retador? O sea, ¿cuál sientes? Este me costó trabajo, aquí dudé. Sí. ¿Cuál fue? ¿Recuerdas alguno? Mira, recuerdo varios. A mí me hubiera encantado que yo tuviera el sistema actual en la época en que yo patinaba, porque siento yo que cuando tú tienes la posibilidad de que te evalúen acorde a tu capacidad real de lo que tú estás ejecutando y no es simplemente el ponderar de una manera como muy mística y así como el juez tenía que pesar, ¿no? En su alma
si funcionaba mejor técnicamente tal persona y artísticamente tal otra persona y combinaba en un número mágico, un resultado. Yo no creo en eso. Yo creo, y aquí yo les iba a platicar una anécdota muy chistosa. En el 85, no, perdón, en el 95, en el Mundial, después de que terminó el evento, me salí, fue en Birmingham, en Inglaterra. Entonces, cuando salí, dije, ok, me voy a poner a aprender. ¿Cómo voy a aprender con todos estos chicos? Voy a hacer una lista de todos los elementos conforme los van ejecutando. Entonces, veía que comenzaban el salto más difícil, una combinación de saltos, otro salto solo difícil y luego un molinete. Y se volvió a repetir el módulo. Entonces empecé a ver por qué todo esto es un patrón. Entonces ustedes dense cuenta cómo se estructuran las rutinas. Entonces, solamente hay personas que estructuran de una manera diferente, pero 3 elementos de salto, un elemento de giro, una secuencia, sea la coreo o sea la secuencia de pasos. Generalmente secuencia de pasos porque está todavía fresco. Luego es una especie de semidescanso y luego te vas a otro módulo en donde son salto, salto, otro giro. Y luego otra vez salto, salto y terminas con choreo sequence y el giro final o una versión similar a eso. Entonces empecé a detectar un patrón, pero no nada más eso. Yo tenía una hojita que por ahí debe de estar en donde tenía yo anotado elemento por elemento tal cual se iba ejecutando. Y es lo que yo terminé haciendo en mi vida, que es el especialista técnico. Entonces yo en 1995 tengo esa hoja en donde lo hice por una razón diferente, porque yo lo que quería era aprender para mí como atleta de los demás patinadores. Entonces, esas cosas resultó que terminé haciéndolas sentado en una silla de especialista. No sé, hay detalles que son muy extraños. Por eso es de que yo sí siento que cuando tú haces las cosas sin expectativas, con un motor diferente, emocional para tu vida, las puertas se te abren. Entonces tú tienes que tener una meta muy fija y es ser lo mejor que tú puedes ser como patinador o como pintor o como profesionista. Tienes que tratar de ser lo mejor, porque en ese momento se te abren las puertas. Claro, Sí, y aparte ser lo mejor con las herramientas que tienes en ese momento, ¿no? Porque como dices, el timing, pues no depende de ti, no lo puedes controlar tú, es lo que es y tú tienes que dar lo mejor de ti. sí, efectivamente. Y tú acabas de decir algo bien importante. Tienes que trabajar con lo que tienes. Sí, Muchas personas piensan que el patín o la cuchilla hace el trabajo por ti. Yo te puedo decir que eso es una mentira total. Eh, Muchos de los patinadores en la actualidad que ustedes ven, a veces usan una bota de una marca y otra bota de otra marca, una cuchilla de una marca y una cuchilla de otras. Sí, porque es lo que te va acomodando. Em, una de las cosas que yo aprendí, que creo que es lo primordial que el deporte me ha dejado, es el ser flexible y el adaptarte a lo que haya. Si hay hielo bueno, si hay hielo malo, si hay agua, si hay bolas, si tienes un hielo perfecto. Ese fue el problema. Yo te voy a decir una cosa, yo me fui y me maté en una esquina en Juegos Olímpicos en Calgary porque yo no estaba acostumbrado a tener un hielo tan bueno, tan liso, tan duro, tan rápido. Tenía un terror porque con un pequeño impulso volabas. sentía cosas que yo no había sentido jamás en mi vida. Entonces tienes que aprender a ser adaptable. Y esa adaptabilidad te va a hacer que te adaptes a todo. Y una de las cosas a las que el deporte me dejó, que es lo más importante, es esa adaptabilidad. Y por eso te lo estoy platicando ahorita. Porque si yo no hubiera tenido ese proceso de adaptarme a lo que fuera y de trabajar con lo que fuera, yo no hubiera podido sobrevivir a cáncer. Y eso es algo importante. Entonces, no importa. El deporte finalmente es algo bonito, es algo divertido que te puede dejar cosas muy buenas en tu vida. Pero si tú no aprendes y si no, y si eres alguien que se queja mucho o luchas mucho en contra de lo que tú crees que es un obstáculo, te vas a encontrar con que todo te molesta y que todo lo que tienes alrededor es un obstáculo. Y cuando tú no pones resistencia,
te puede llegar una enfermedad, como en mi caso hace 13 años, porque llevo 13 años ya bien, en donde si yo no hubiera sido adaptable, me lleva la fregada, pero me lleva, de verdad que me lleva. Ujú. Entonces, yo creo que eso es, fíjate, es muy curioso. Es más importante eso que me dejó que todo lo demás. Tú puedes ponerlo todo junto, no te sirve de nada, porque si tú no tienes tiempo, no te sirve nada de los logros que tengas. Entonces, el ser adaptable, el que tú puedas adquirir esas características por ejecutar un deporte, yo creo que es algo invaluable, invaluable de verdad. Mm. Y dentro de los momentos, bueno, ya nos contaste un poco del el punto de inflexión, el reto. Sí. ¿Cuál es el momento que recuerdas así con muchísima emoción? O sea, que dices: "Uy, ahí estaba en un pico de felicidad increíble". Sí. Bueno, te voy a decir algo muy importante. Realmente no, creo que no terminé totalmente de responder la pregunta del punto de inflexión. El punto de inflexión no fue dentro de mi deporte como atleta. Fue cuando me llega la posibilidad de ser especialista técnico. Eso fue el punto de inflexión, porque yo transité mi deporte y yo decidí, porque esa es la parte importante, yo decidí transitar por mi deporte y retirarme en el año 2000 fuera como fuera, con el último evento que hice, que fue el Campeonato Mundial, antes de cumplir 30 años. Cumpliendo 30, yo dije: "Ya". Tenía otras cosas en puerta, tenía otras ideas diferentes que tenía yo que hacer, y la vida te redirecciona. Entonces, a a finales del año, me mandan una invitación porque quieren, bueno, termino mi carrera, me voy a estudiar, fuera, me voy a estudiar, ahí sí, me fui a estudiar a Estados Unidos, a Canadá, y luego de regreso acá en mi universidad, un diploma tripartita de comercio internacional, el cual no uso, gracias. Y soy muy feliz, no pasa nada. O sea, lo estudié porque realmente me gustó. Y cuando yo estoy en todo esto y que estoy planeando otras cosas, me gradúo, me viene la invitación para ser comentarista Juegos Olímpicos en el 2002 en Salt Lake City. Entonces, cuando me llega la invitación en diciembre del 2001, yo dije, qué raro, o sea, me está jalando otra vez la vida hacia el deporte. Ay, qué padre, pues como comentarista. Además que debo decir, sí, lo disfruto mucho, lo he disfrutado muchísimo. Es algo que sé que se les va a presentar a ustedes, chicas. Pero el tener esa posibilidad de volver a estar dentro de algo que te gusta, pues, ¿por qué no? Y vuelve de regreso todo otra vez para adentro hacia el patinaje, porque termina Juegos Olímpicos y de repente me llega, en ese año llevo como team leader a el grupo, a los dos niños, al niño y a la niña que van a participar en el Campeonato Mundial Junior en aquel momento. Y yo, pues, platicaba con toda la gente de ISU. Ay, ya te retiraste, ya no es así como lo mismo de que no escuchas que representando México. Bueno, ya viene una generación nueva, yo ya estoy en otra cosa. Tiene uno que saber cuándo es el momento de hacer algo diferente. Tiene uno que saberlo. Entonces, platicando con todos ellos, pues ya regresamos del mundial y de repente me llega un correo electrónico de ISU. Yo dije, me van a cobrar algo, algo rompieron, algo me van a decir. Entonces abro la carta y como que no le entiendo. Y digo, ¿cómo? A ver, pausa. Entonces la leo una segunda vez y digo, me están invitando a un proyecto para formar parte de la primera generación de especialistas Guau. técnicos. Primero me sentí muy halagado, luego sentí un terror horrible y dije, ¿qué va a pasar si voy y no doy el ancho? Y le dije, bueno, a lo mejor lo único que me van a decir es que soy un inepto y me van a regresar a mi casa. Dije, ok, vamos a intentar. Me empecé a preparar. Llegué al seminario, que éramos 18 personas, solo nos quedamos 12. Y entonces me recuerdo, toda la semana fue durísima, pero nos iban pasando de uno por uno a que nos entregaran nuestros resultados en aquella época. Este, el vicepresidente de la ISU, que era David Dorr, mi jefe inmediato, que fue quien ya después yo me enteré que fue el que me propuso, que el señor Peter Craig, al que yo admiro muchísimo, diferentes personas que eran los altos jefes del patinaje artístico de ISU. Es cuando ya me toca que me pasen a mí, pues
ya entro y entonces me acuerdo perfecto que David Dorr me dice, eh, Ricardo, te tengo que decir algo muy importante. Peter, que fue quien te propuso, a un principio le dijimos, bueno, ¿cómo por qué propondrías al mexicano si estamos viniendo de un escándalo en el 2002, en donde lo que queremos es que la reputación del patinaje suba y estamos teniendo puros campeones olímpicos, pura gente reconocida, y tú dices, oye, inviten al mexicano. Como México, ¿por qué? Entonces dijo, ustedes invítenlo. Si no da el ancho, lo regresamos. ¿Cuál es el problema? Y afortunadamente yo fui el más alto en puntaje Okey. de la generación. ¿Qué significó? Pues para mí significó prácticamente todo, porque hubo una reputación de un país totalmente neutral que no teníamos absolutamente y no tenemos ningún tipo de temor a nada, a tener que quedar bien con nadie y darle el valor justo a las cosas que se realizan en el hielo, el traducir, porque somos traductores, solo traducimos lo que sucede en el hielo, sea quien sea, sea el campeón olímpico o sea una persona que viene de un país que apenas se está formando, si tiene la capacidad, porque eso es lo que yo viví. Entonces, esa es mi forma de visualizar el patinaje y es mi filosofía de vida dentro del deporte. Entonces, por ahí es por donde tú vas a entender el cómo funciona el deporte y cómo funciona mi forma muy personal de ver el deporte. Entonces, yo sí siento que tiene que ser encaminado de esa manera para que empiece a crecer más este deporte, no solo aquí, en toda América Latina. Eh, Y dentro de lo que ha crecido el deporte en México, bueno, a ti te tocó, pues, toda la historia del sí, patinaje hasta ahorita. sí. Y, por ejemplo, yo ayer, me metí a ver tus rutinas y hay, bueno, de los últimos años ha habido muchísimos cambios, como dices, ya los elementos que se piden en las rutinas, Sí. cómo se maneja todo, cómo se califica, pero también hay otros detalles, como por ejemplo, que antes se aventaban flores Ah, sí, en lugar de peluches, o sí. ¿cómo has visto como todo este proceso en el patinaje y en el patinaje en México, que ahora, pues, te toca ver también que ya tenemos a cada vez más patinadores en los niveles últimos aquí en México, Sí. que los eventos, las competencias de aquí de México se hacen, pues, cada vez con mayor nivel, con más organización? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo has visto Sí. este desarrollo? Fíjate que, el primer nacional que se hizo, fíjate hasta dónde me voy a ir. El primer nacional que se hizo, hubo 43 patinadores, 43. El siguiente hubo 70 y tantos. Ahorita estamos hablando de que en promedio andan alrededor de 500, 550 patinadores. Entonces, eso te puede dar una idea de cuánto hemos crecido en los últimos 30 y pico de años. Creo yo que el que antes, y que todavía se estila, el que se le ofrezcan flores, es una tradición que viene muy antigua, pero mucho más antigua, además de lo que era el otorgarle una corona de olivos a los vencedores olímpicos, el que se haya ofrecido siempre un ramo de flores, incluso en el ballet. Y debemos de recordar que los orígenes del patinaje vienen directamente de la danza del ballet. Entonces, el que tú tengas esa tradición de ofrecerles algo a los patinadores, porque también se nos olvida que cada patinador que se pone en el hielo te está ofreciendo algo que no te ofrece otro deporte. En ciertos deportes es el que cruce primero la meta, el que anote primero el gol. Aquí tú tienes que disfrutar desde el inicio hasta el fin. Tiene que haber una historia emocional. No importa si es una historia abstracta o concreta, pero tiene que haber un hilo emocional que una tu capacidad de hacer elementos en el hielo. No solamente es el elemento por el elemento y tampoco no solamente es el verte bien por verte bien, sino le quitas la parte atlética a nuestro deporte. Entonces ya no es un deporte, simplemente es algo bonito, artístico, en donde aprecias la parte de expresión corporal.
pero esa mezcla es lo que lo convierte en un deporte olímpico. Sitius altius fortius. ¿Qué significa? No solamente tienes que hacer lo que se vea bien, tienes que demostrar que eres el más fuerte, Ujú. ¿no? El que puede saltar más alto, el que puede ser el más rápido. Entonces, si tú no vas desarrollando el deporte hacia esa línea, el deporte se queda estancado. Y llegamos a la actualidad. ¿Qué está pasando en la actualidad? En nuestro país yo siento que la verdad es muy bonito en mi caso ver que no hay uno. Hay muchos patinadores que están en un nivel competitivo internacional. Yo creo que habla muy bien del trabajo que han hecho todos. No es algo que haya hecho una sola persona, es algo que se sigue haciendo. Es más, incluso la competencia, el que tú tengas que competir y compararte con gente que está haciendo un esfuerzo mayor al tuyo, te obliga, te obliga por honor, porque se nos olvida también, este deporte es por honor. Todos los deportes debieran de ser así. Tienes que honorablemente ser mejor que el otro. Entonces, aquí en este caso, no puedes hacer trampa, no puedes copiar, no puedes tomar un atajo. Te va a costar el mismo trabajo hacer un doble axel que el otro pelado que sí está haciendo un doble axel. Ujú. El mismo, probablemente más, porque probablemente a la otra persona se le dio más fácil, pero sabemos, todos los que hemos hecho un doble axel o un triple, sabemos lo que te cuesta hacerlo, sea en la época que sea en 1988 o 1900 o 1200 no sé qué, o 1300 no sé qué. Todas las personas que hemos estado ahí sabemos lo que te cuesta de trabajo. Entonces, yo sí veo que antes eran tan poquititas las personas que patinaban y ahora está la cantidad de gente que patina y que tiene cierto nivel, te habla de trabajo, te habla de un trabajo personal. Y aquí hay algo bien importante. Nosotros seguimos teniendo atletas que han hecho un trabajo personal. Están ahí porque han hecho un trabajo personal. Puede ser que a lo mejor tengas un patrocinador detrás. El patrocinador no va a hacer el trabajo por ti. Puede ser que te den patines, te den cuchillas, te den un vestuario. No te va a hacer que hagas un doble axel. No Ujú. te va a hacer que hagas un triple. No te va a hacer que hagas un quad. El quad lo tienes que hacer tú. Incluso si no tuvieras y aquí viene la parte importante, aunque tú no tuvieras ninguna persona que te estuviera apoyando económicamente, porque sabemos también que en nuestro país eh, todo va por prioridades y probablemente haya prioridades más importantes, no lo sé, que apoyar un deporte como el nuestro. Lo sabemos. Me encantaría decir, uy, es que debieran de apoyarnos. Hay prioridades, pero la prioridad de nosotros, si nosotros queremos estar dentro de este deporte, es hacer lo mejor que podamos físicamente con nuestras capacidades. Y si lo que queremos es, órale, agarrar al toro por los cuernos y hacer un quad, tenemos que encaminarnos a que nuestro cuerpo nos pueda dar un quad. Ujú. Y esa es mi crítica personal hacia nuestro deporte. Nosotros como atletas debemos de tener la información y de saber que si queremos en algún momento hacer un quad, tenemos que preparar nuestro cuerpo físicamente para que en el hielo nos dé un quad. Ujú. Es solamente la gente que no quiere ver, no se da cuenta que hasta te lo ponen en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todos lados. Los métodos que antes eran secretos, en mi época era secreto. No, no le digas cómo hacer el doble axel. No, no le digas cómo hacer Ujú. el triple, no sé qué, porque ya todo el mundo lo va a hacer. Ahorita no, ahorita te lo restriegan en la cara y te dicen, mira todo lo que tienes que hacer. ¿Lo quieres hacer mejor? Ven con nosotros. Esa era la táctica. ¿Quieres hacerlo como nosotros? Ven a trabajar con nosotros. Antes no, era el secreto. Tú tenías que viajar a Canadá, porque en Canadá tenían el secreto de cómo fabricar un triple axel. No, no, te tienes que ir a Moscú para que ahí, o a San Petersburgo, porque ahí las personas que te van a enseñar el secreto de cómo hacer un triple axel. Entonces tenías que viajar a ciertos lugares y ver si de casualidad te, no, eras uno de los agraciados que decían, ok, te voy a enseñar cómo funciona, ven. Y tampoco no era una garantía que te iba a salir.
Entonces, pues, el crecimiento de nuestro país es increíble. Estamos en un muy buen momento, pero no se ha hecho todo. Hay muchas cosas que se tienen que hacer, muchísimas. Pero una de las cosas es lo que ustedes están haciendo, que es educar. Yo creo que entre más información y más educación, es más fácil para la gente tomar las decisiones correctas. Ujú. Sí, Sí, ya dependerá de cada quien cómo las acomoda y cómo las utiliza. sí. Oye, y volviendo a ti, queremos saber Ay, caray. cómo describirías tu estilo de patinaje, qué era lo que más te gustaba patinar, alguna música que hayas dicho, esta es mi favorita. Sí. Cuéntanos un poco. Fíjate, a ver, ahí te va. Eh, bueno, yo siempre he sido muy delgado y mi formación de danza fue de ballet clásico. Entonces, yo aquí tuve y les voy a platicar una anécdota para que entiendan algo importante y es importante que lo entiendan. Este, Cuando tuve a la entrenadora canadiense, ella me decía, no, Ricardo, you have to be exciting. Así, no, tú tienes que así, no, músicas así. Y yo, Diane, es que ese no es mi estilo. Ujú. No me gusta. A mí me gustan las cosas aburridas, etéreas. Eso es lo que a mí me llega a mí, porque ese es No, no, es que los jueces no quieren ver eso. Quieren ver así, fast, exciting. Y yo, no. Entonces, tuve por primera vez que, am, ¿cómo les puedo decir? No supe negociar. Entonces, cuando ustedes ven la rutina que se presentó para Albertville, es una rutina que detesté con toda mi alma. ¿Por qué detesté con toda mi alma? Porque no era mi estilo, no era la música que yo hubiera querido para mí en ese momento de vida, pero tontamente, por un concepto mal entendido de lealtad, accedí a sabiendas, y yo tratando verdaderamente, porque verdaderamente créanme que traté de hacer que funcionara, pero también tiene uno que aprender a darse cuenta cuando algo funciona y algo no funciona. Si emocionalmente tú no estás involucrado dentro de tu música, y perdón, me escogió la misma música que acababa de tener Brian Orser en su rutina Ujú. olímpica anterior. Entonces, automáticamente en mi mente aparecía Brian Orser y yo tratando de no parecerme en absolutamente nada. Y no es que yo fuera ni siquiera no, hace una milésima parte de lo que es Brian Orser, pero no es eso, es que tiene uno que abrir su propio camino. No tienes por qué pasar por un camino que ya esté hecho. No si no te conviene. Y en este caso no me convenía, no me favorecía. Entonces, sí fue una rutina que emocionalmente a mí me tenía muy, muy debajo. Técnicamente tenía un doble axel bien, tenía un triple toe bien, que en ese momento me dio espanto y me abrí. Tenía un triple sao con otro, o sea, vamos, es algo muy extraño porque es un momento en donde yo estaba preparado para hacer una rutina correcta, limpia, y simplemente no lo hice, no lo dejé, no me di la oportunidad de hacerlo en un escenario olímpico. ¿Por qué? Por lo que tú quieras. Miedo, no sé, no hay una explicación lógica, pero tiene uno que asumir la responsabilidad personal. Y mi principal responsabilidad y mi principal culpa en ese momento fue no haber sabido negociar. Porque mi rutina larga, sin embargo, fue algo que yo amaba, pero ya no me tocó desafortunadamente llegar a mostrar lo que sí me gustaba, lo que sí me funcionaba. Y yo creo que ese fue el problema, que dije, bueno, ok, la corta tú y la larga yo. Debí de haber dicho, no, Dayan, no va a funcionar porque no va a funcionar. Y si mi primer rutina es algo que no va a mostrar mis cualidades, ese es el chiste. Tiene que mostrar tus cualidades. Entonces, ¿cuál es mi corte? Mi corte es totalmente clásico. No soy una persona exciting, no soy una persona fast, no soy así. O sea, a mí me gusta crear atmósferas. Me gusta, me gusta mucho hablar con mis manos. O sea, me gusta mucho el expresar estas cosas y así es mi forma. En el hielo soy igual. Entonces, el que me pongan algo, muy showy, muy así tipo, este,
americano, muy de Hollywood, muy de... No es mi estilo, no soy yo. Yo prefiero cosas más abstractas. Sí, Es como cuando es una pintura, ¿no? Un pintor, hay gente que le gusta mucho, no sé, Frida Kahlo, o le gusta mucho, por ejemplo, no sé, Rembrandt, aunque parezca una pintura, una fotografía. Y a lo mejor a mí me gustan cosas muy extrañas. A mí, Hieronymus Bosch, el Bosco, es algo que me encanta porque me hace pensar. Entonces tú ves las imágenes, ves todos estos minúsculos, figuritas que te hacen toda una composición increíble del Jardín de las Delicias, por ejemplo, y es uno de mis pintores favoritos porque te hacen pensar y te crean una atmósfera. Eso me gusta. Entonces, yo le decía a Diane, es que esto es lo que me gusta. No, es que esto es aburrido. ¿Sí me explico? Entonces, esa parte de y que negociar, no es que sea aburrido. O sea, al final, yo entiendo que hay gente que sí lo toma como que es aburrido. Y sí. está bien. Bueno, es que yo también, entonces yo también soy aburrida. Me gustan esas cosas. Me explico. Tiene que haber parte de tu personalidad tiene que entrar Ujú. dentro de crear algo en una rutina. Entonces, si tu personalidad no se va a poder mostrar en una rutina, algo no está funcionando. Y si tú ves mi rutina, dices, pues ahí está el doble axel y qué. Ay, tarado, se abrió en el Saucao. Ay, ¿cómo va a ser que aterrice el todo en 2 pies? Se abrió. O sea, sí me explico, pero yo no estaba conectado. Tú me ves y no estoy conectado, ni con la música, ni con nada, y estoy haciendo la coreografía que me pusieron, que son el plan corporal, ahí está, pero emocionalmente no estoy involucrado. No podía, no me daba. Me sentía ridículo, es la verdad. Mm. Esa música no me daba. Entonces, cuando eh, ella regresa a Estados Unidos y me veo solo, empieza a ser mi mejor momento porque entonces yo ya estoy a cargo de mí mismo. Entonces, los últimos años de patinaje emocionalmente fue lo que más me dio dentro de mi carrera deportiva, porque yo escogí mi música, yo escogí todo lo que se tenía que hacer. Y algo muy interesante, si ustedes van a la rutina, que fue una música rusa, folclórica rusa, mi debut en 88, con mi traje de las mangas amarillas y de negro, esa rutina es una música tradicional rusa que yo escogí, que yo monté, que yo coreografié. Entonces, esa rutina estoy más conectado con esa rutina porque yo tenía algo que ver con ello. En el otro caso fue totalmente diferente. Y es lo que distingue, ¿no? El patinaje de otros Sí, deportes, que está la parte artística y que está la parte de contar una historia, de mostrar, sí, de interpretar, sí, y es lo mágico. sí. Emocionalmente te tienes que conectar. Entonces, si tú Sí. no tienes, si te niegan esa posibilidad de que tú tengas algo con lo que te puedas conectar, que es la música, es tu vehículo, es la manera en cómo tú vas a poder llegar a la gente que te está viendo. Entonces, esa parte visual no va a existir. No la vas a poder electrificar de manera que haga zzz, ¿no? O sea, Ujú. ahí está. O sea, estás haciendo los movimientos, pero no falta esa parte emocional, eléctrica. No te da, no funciona. Y alguien que nos esté escuchando que no sabe de patinaje puede que no sepa lo importante que es, pero es tan importante que por eso tenemos los 2 puntajes, Sí, el artístico y el técnico, efectivamente. porque es muy importante. Y te voy a decir algo, es muy sencillo que hasta vayas a la parte técnica, que es mi fuerte. La parte técnica, como especialista técnico, el que un elemento, y esto si ustedes ven las descripciones en las tablas de los jueces, cuando un elemento empata, y así te dice la descripción, it matches, empata, la música, la nota musical, tiene una calificación diferente, a que no vaya acorde a lo que está diciendo la música. Entonces, si la música te está diciendo una cosa y tú visualmente estás percibiendo algo diferente, tú solito te estás poniendo la soga al cuello. Entonces, ese juego de crear, de hacer una composición, por eso tienes un componente que se llama composición. Entonces, el crear esa rutina entre el entrenador y el patinador de manera que muestres tus cualidades y además de todo conectes de una manera correcta, emocional,
se va a reflejar en puntaje. Y no nada más se va a reflejar en puntaje, se va a reflejar en que técnicamente tú vas a poder eh, dar la mejor impresión ante un panel técnico. ¿Te das cuenta? O sea, no nada más es lo que está pasando en la zona del panel técnico, es también lo que está pasando en la zona de los jueces, en la parte de los componentes. Incluso el cómo percibe el GOI del elemento. El GOI está o sea, ligado directamente a que el elemento esté ejecutado en cierta nota musical. Y se acaban de actualizar las reglas, ¿no? Ahora es GOI negativo, si no Es va obligatorio, con la música. porque entonces no estás teniendo, te está valiendo un pepino Sí. lo que viene siendo el meollo del asunto del patinaje artístico. Sí. Oye, Ricardo, y yo quiero saber, A ¿nos ver, cuentas cómo después de los Juegos Olímpicos ajá, tomas el control de tu patinaje? ¿Cómo fue la decisión de dejar de patinar? ¿Dejaste de dejar patinar por completo sí, o de vez en cuando sí ibas a patinar? ¿Lo extrañas? ¿Cómo fue? es muy importante esto que me preguntas porque yo creo que muchas personas no sabemos en algún momento decidir en qué momento te debes de retirar. Es como cuando tú estás, es como cuando tú estás a lo mejor jugando en una maquinita y te está yendo muy bien, o a lo mejor no te está yendo tan bien. Entonces, si te está yendo muy bien, tú tienes que tener un plan. Y en el plan, tú debes decir, ok, ¿cómo quiero retirarme? ¿En qué momento me debo de retirar? También es en el momento en que tú sabes que a lo mejor tus capacidades ya no son lo mismo. Y el retirarse no significa abandonar el deporte. Está mal, está como mal estructurado eso. El significa a lo mejor ya no voy a exigirle tanto a mi cuerpo. Entonces, ya no le voy a exigir entrenamientos larguísimos, una preparación a lo mejor en gimnasio interminable. O sea, hay muchos detalles. Y otra cosa, hablábamos hace rato del tiempo. Lo único que tenemos como seres humanos es el tiempo. Y hay veces que tú tienes que decidir, ok, ya entregué mucho tiempo a algo, es momento de que yo entregue tiempo a otra faceta diferente de mi vida, porque no toda la vida voy a patinar. Mm. Y a veces se nos olvida y muchas veces utilizamos el deporte como un pretexto para tapar algo que no queremos hacer o que nos da miedo hacer. Entonces, en este caso, él dije, no, yo, ok, en el año 2000 yo me retiro porque además de todo viene mi último año ya de graduación. Este, Estudié asuntos internacionales. Igual es otra carrera que no utilizo, pero me divierte mucho. Entonces, mi pretexto o mi idea es, ok, me voy a graduar, voy a hacer algo más de mi vida, no solamente dentro del patinaje. Quiero conocer más gente, quiero tener amigos cercanos con los cuales yo pueda salir, quiero conocer a lo mejor una chava con la cual pueda yo salir, ya ni siquiera digas casarte, aunque sea salir y disfrutar. A veces es muy difícil que dentro del mismo medio tú te encuentres a alguien que empate con tu manera de ver la vida. Casi siempre tú tienes que salir fuera de tu zona para que te topes con alguien con quien dices, ah, mira, o sea, hay alguien más, pero tienes que darte el tiempo. Entonces, en el momento en que decido dejar de patinar, que fue después, o sea, yo ya había dicho, año 2000, me retiro, como sea. Entonces, después del campeonato mundial, bye, basta. Me dediqué a otras cosas, me dediqué a mi carrera, a terminar todo mi rollo y empiezo a ver que hay más allá que el puro patinaje, sin dejar el patinaje, pero dejé de entrenar. Ay, fue de lo más delicioso, tengo que decir. Fue Ah, de lo más, sí. sí, sí, todavía me encuentro con muchos, compañeros que me dicen: "¿No lo extrañas?". No, no extraño para nada levantarme a las horas de la madrugada y no extraño para nada, que tenga a lo mejor un mal día y que me dé un catorrazo de los buenos. O sea, esas cosas no las extraño. Aparte, como he seguido dentro del deporte y he seguido, vamos, pues, Sí. tras bambalinas como especialista y a veces hasta como espectador, a veces ni siquiera como especialista, Ujú. disfruto mucho y disfruto otras cosas. Bueno, ahorita que te digo, o sea, teniendo un niño de 10 años, con mi esposa, nos gusta mucho comer, nos gusta mucho viajar. Entonces, cada que tengo un poquito de dinero, con poquito que tenga, yo veo a dónde me voy. Porque vuelvo al punto, no tenemos tiempo que perder.
Ujú. Entonces, cuando el tiempo se te va, se te va. Entonces, tú quieres a lo mejor decir, no, voy a ir al Tíbet uno de estos días. Más te vale que vayas cuando tu presión arterial te lo permita, cuando tus patas y tus rodillas te lo permitan, cuando no te duela la espalda, cuando luego dicen, no, yo voy a hacer un crucero hasta cuando ya esté viejito y ya me haya retirado. Uy, ya para esas horas, mejor ya ni salgas, pero ni a la esquina porque te da el aire y ahí te cuajas a la mitad de la calle. ¿Sí me explico? Entonces, son detalles que uno tiene que aprender a calendarizar su tiempo. Y yo decidí que mi tiempo lo quería utilizar para mi gente, para mi familia. En este caso ahora para mi esposa, para mi hijo, para mi mamá. Este, am, ¿Por qué? Porque vuelvo al punto, no vamos a estar aquí siempre. Entonces, si tú no aprovechas tu tiempo con tu gente cercana, en el momento que los tienes, eso no te lo regresa nada. No te lo regresa nadie. Nadie te va a agradecer que hayas utilizado tu tiempo para alguien más. Tú misma te lo vas a estar recriminando porque usé mi tiempo para algo que ya no. Entonces tiene uno que aprender a darse cuenta en qué momento. A ver, más allá de los 30 años que hubiera hecho, que me hubiera puesto a aprender un quad, ¿iba a hacer alguna diferencia si hacía yo un quad? ¿Me iba a convertir en el campeón olímpico, en el campeón mundial? Bueno, a ver, aunque hubiera avanzado 2 lugares, ¿iba a valer la pena? ¿Vale la pena el estrés físico al que sometes a tu cuerpo? ¿Te iban a dar algo extra? ¿Me iban a dar una medalla? ¿Iba yo a ganar algo más allá? No. Y algo muy importante, también tienes que aprender a saber cuál es tu papel en la vida. Ustedes ahorita ya se están dando cuenta cuál es su papel en la vida. Porque su papel ahorita en la vida es abrir un espacio en donde esas capacidades ocultas y ese amor hacia el deporte abra puertas. En mi caso, yo me di cuenta, y me voy a regresar a una pregunta del principio. ¿Qué sentí cuando yo me vi que iba a Juegos Olímpicos por primera vez? Yo tomaba un metro, un pecero primero desde Lomas Verdes hasta el metro en Cuatro Caminos y luego toda la línea de metro hasta que llegaba a General Anaya, una parada antes que se terminara en Tasqueña, me bajaba en General Anaya y llegaba a la casa de mi abuela. Entonces, yo venía en ese trayecto pensando, porque venía de entrenar de escatorama de la pista Lomas Verdes, y venía pensando, ¿por qué tantos millones de mexicanos y, y me toca a mí? Eso era lo que yo pensaba. O sea, ¿qué sucede en el cosmos que se alinea que, que te toque a ti? ¿Por qué? O sea, ¿por qué te toca a ti? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? O sea, sabiendo que no era ni el mejor patinador, ni el que iba a quedar en primer lugar, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué la vida te regala? Es un regalo. ¿Para qué? Entonces, las respuestas se te van dando después, pero eso era lo que yo sentía. Cuando me tocaron los segundos Juegos Olímpicos, yo ya venía con una conciencia. ¿Por qué? Porque ya se había disuelto la Unión Soviética. Empezaban las rondas eliminatorias. Empezaban unos procesos diferentes porque ya había más países que participaban. Entonces, era una serie de cosas diferentes y ahora, ok, me vuelve a tocar. ¿Por qué me toca otra vez a mí? ¿Por qué me tocan 2 ciclos a mí? ¿Qué tengo yo que regresar al deporte? Esa es la cosa, ¿no? Es darte cuenta que todo lo que viene primero hacia ti tiene que regresar en algún momento hacia afuera. Entonces, el trabajar, el darles a los patinadores, el compartir información, el el hablar todo esto, es yo creo que lo que tiene que suceder con alguien que le ha tocado este tipo de regalos. ¿Por qué? Porque tienes que inspirar a la gente a que sepan que vale la pena. Vale la pena, claro que vale la pena. Y ahorita, ¿cuáles son tus metas Guau, corto y largo plazo? guau. Ujú. A ver, ahí te va. Dentro del deporte, por supuesto que tuve lesiones. No fueron tan graves, puesto que todavía estoy en una pieza y no estoy ni con muletas, ni con silla de ruedas, ni con nada de nada. O sea, soy todavía, o sea, mi cuerpo
funcionó muy bien porque fui una persona que tenía mucha flexibilidad y preparé mi cuerpo fuera para que en hielo diera lo que podía, lo poquito que podía dar, diera. Este, yo sigo dentro del deporte porque me gusta el deporte, pero me gustan muchas cosas. Entonces, una de mis pasiones, aunque no sea que la sufra, pero una de mis intereses muy, muy grandes es los idiomas. Toda mi vida estuve ligado al idioma porque, bueno, mi abuela nació en Estados Unidos, entonces en casa hablé inglés con mi abuela todo el tiempo. Cuando me toca estudiar otra cosa, pues decido que francés, porque inglés ya me tiene hasta el gorro. Entonces, cuando me voy a Juegos Olímpicos, los primeros, y regreso, para no perder tiempo en el en medio, ¿qué hago? Pues me voy a meter a estudiar un idioma. Entonces, en la UNAM, yo estaba en la UNAM, fue niño de CCH Sur. Entonces, ahí es donde yo estudiaba mis idiomas y luego en CEU, pues el día que me fui a inscribir, lo único que había es o me metía a portugués o me metía a árabe. Entonces dije, pues árabe. Entonces estudié 3 años de árabe en la UNAM y luego después de eso vivía rodeado de rusos, así que me metí otra vez a estudiar 3 años más de ruso. Entonces es una de las cosas que más me gustan. Me gustan los idiomas para desarrollo personal, pero también me gusta mucho toda la parte física de lo que viene siendo qué pasa con el cuerpo, terapia física, terapia de masaje. Entonces, cuando estuve estudiando en Canadá, estuve de oyente también en la carrera de terapia de masaje. Y de ahí me continué, que masaje con pindas, masaje shatsu, lo que se les ocurra. Y sigo por la misma línea porque yo en algún momento me encantaría seguir la línea de spa. Me gusta mucho, pero no la línea, digamos, cosmética, así como de, no, me importa mucho el bienestar físico, mental y emocional. Entonces estoy muy metido en todas estas cosas de terapia de sonido, con gongs, con instrumentos musicales, con cuencos, con lo que se les ocurra. Entonces, esta parte de utilizar el sonido, la vibración del sonido para crear atmósferas terapéuticas y crear, sanación de todo tipo, es algo que a mí me gusta mucho. Entonces, desde crear concentración para un desempeño deportivo, hasta gente que simplemente necesita relajarse y pasarla bien. Entonces, eso me gusta muchísimo. Entonces, a futuro, eso es lo que nos gusta y también a mi esposa le encanta, lo mismo. Y los 2, así fue como mi primer cita con ella fue: "Tengo un curso de masaje shiatsu en silla, ¿quieres venir conmigo?". No, pues que sí. Entonces, así fue como empezamos a salir. Esa fue nuestra primer cita, digamos, romántica. Y Sí. hoy, ¿quién te inspira en, o sea, en la vida, en el patinaje, o sea, quién es tu referencia como de guía en tu vida? Híjole, te voy a decir, admiro a muchas personas. Admiro mucho a mi esposa, mucho. Te voy a decir por qué, porque, ella también está enferma, ella tiene otra enfermedad que se llama miastenia gravis. Entonces, el ver cómo es ella, su empuje, su motivación diaria, el que, hay veces que se siente mal, está, débil, sin fuerza, y ¿cómo te puedo decir? Su buen humor, su capacidad de sobreponerse, de adaptarse, es increíble. Alguien que también admiro muchísimo es a mi hijo, porque es un ser pequeñito que nos ha enseñado a nosotros como pareja y dentro de la familia, número uno, toda la felicidad que puede traer un niño a una casa. Pero además no nada más eso, sino el que tú tengas la posibilidad de moldear a un ser humano, de ayudar a que la persona crezca en todos los aspectos. O sea, esas 2 personas son 2 de las personas que más admiro. La siguiente que admiro mucho es a mi mamá, porque no sé cómo le hizo, la verdad, porque siempre mi mamá y mi papá trabajaron
Mi papá ya no está hace un par de años que ahorita no está con nosotros ya, porque pues bueno, desafortunadamente murió. Pero mi mamá es una de las personas que también ah, te inspira por muchas razones, porque es alguien que las historias familiares no vienen de algo de familias acomodadas, les costó trabajo salir adelante y no lo ven como un trabajo, sino que eh, es algo que la vida les ha dado porque lo hicieron por el gusto de hacer las cosas, por el gusto de crear una familia, por el gusto de darle a un hijo loco todo lo que se le ocurría, por el gusto de que si se te ocurría decir, oye, es que necesito ir a Australia a competir, ella haya hecho hasta lo imposible junto con mi papá para poder dar esa posibilidad sin pedir nada a cambio. Entonces, esos detalles son importantes. Ahora, a quienes admiro, digamos, este, em, admiro mucho, por ejemplo, a Peter Crick, que fue mi mentor y además de mi mentor, la persona que se animó a decir, inviten a este cuate, denle la oportunidad. Entonces, lo admiro mucho por muchas razones, porque, número uno, creyó en mi capacidad y creyó en mí. Y creo yo que aprendí muchas cosas, muchas características de él que no solamente fueron para sentarme como especialista, sino para la vida. Entonces, hay muchas personas alrededor realmente que yo admiro mucho y que creo han marcado mi vida y siguen marcando mi vida, ¿no? Entonces, pues prácticamente esa es la gente que yo te puedo decir. Dentro del deporte, la persona que me influenció y que me marcó dentro de mi deporte fue Tyler Cranston. Entonces, este patinador canadiense, que además fue un artista incomprendido durante toda su vida, que decidió exiliarse en México, en San Miguel de Allende, y ahí construyó su taller de pintura y de escultura y demás, y que haya decidido México, y que ahí sí, para que veas, me declaro culpable, que yo imitaba sus movimientos, sus rutinas, sus elementos. Y mi primer regalo ligado al patinaje fue un videocassette. En mi época se usaban videocassettes, en videocaseteras. Yo no tenía una videocasetera, pero tuve de regalo de diciembre un videocassette con una producción, la primera producción que se hizo para televisión, de patinaje artístico sobre hielo de este estilo, fue hecho por Taylor Cranston. Y se llama Strawberry Ice. Lo pueden ver en YouTube, dura como 50 minutos. Y ese show y ese video, bueno, yo iba todos los domingos a casa de mis tíos porque ellos sí tenían una videocasetera, entonces yo podía, desde que me sentaba hasta que me iba, era verlo y verlo y verlo y imitar, 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 imitar. Entonces eso sí me marcó mucho. Y para cerrar te voy a decir, la vida me dio la posibilidad de conocer a Toller de la manera más extraña, porque yo estaba en San Jerónimo. Estaba yo entrenando para un evento que se llamaba la Copa de los Alpes, que la primera parte era en Saint-Gervais, en Francia, y la segunda parte al siguiente fin de semana en Oberstdorf, en Alemania, y viajábamos todos los patinadores en el tren de un poblado al otro. Entonces yo estaba preparándome para esa competencia, para ese evento, y yo no sabía que venía Stars on Ice a México. Entonces yo estaba entrenando en la pista a oscuras, porque ya saben que tenía el tragaluz ese de cristal verdoso, que en donde medio se filtraba la luz en la mañana. Entonces yo tenía que hacer mi rutina así como estaba. Entonces triple toe como fuera, triple saw como fuera, como que no, que Dios me ayude para caer parado, doble axel. Entonces estaba yo haciendo mi rutina corta y yo vi a una persona que se fue y se paró y se recargó así en la puerta de la entrada de la pista. Y se acuerdan que estaban las bancas y luego enfrente de las bancas estaba la puerta de la entrada. Se fue y se recargó ahí. Entonces termino mi rutina y entonces me empieza a aplaudir. Yo terminaba con un broken leg y ese es uno de los elementos característicos de Toller Cranston. Entonces, hacía ese broken leg y de ahí me deslizaba hacia afuera como una salida difícil de la actualidad. Y entonces empezó a aplaudirme. Y dije, ¿quién es? Entonces me acerco, sorpresa, era Toller Cranston. Entonces me dijo, ¿quién eres? Ya le dije, no soy tal, tal, tal y tal y tal. Ya he escuchado de ti porque conocía a Diane, mi ex entrenador.
Y a partir de ahí nació una amistad muy chistosa porque donde nos encontramos en el Mundial en Lausanne, nos encontramos en diferentes lugares. Ahí nos pidió, ¿qué tienen que hacer? No, pues nada, acabamos de salir de entrenar. Vénganme a ayudar a poner los cuadros, porque él tenía una exposición justamente en Lausanne de todos sus cuadros de patinaje en conmemoración de que ahí fueron el campeonato mundial en donde él protestó aventando sus patines al lago en Suiza porque no estuvo de acuerdo que no le dieran el lugar que él creía que merecía. Entonces, hay Claro. muchas cosas muy chistosas que ya platicaremos más adelante, pero esa es la persona que más influenció mi patinaje. Y no sé quién más, pero ahorita eso es lo que te puedo decir de la gente que admiro. Qué interesante. Sí, Y pues bueno, para cerrar el podcast, queremos hacerte una última pregunta. sí. ¿Qué le dirías al Ricardo de 15 años? Al de 15 años, Dios del cielo. Híjole, la primera cosa es, creo que debe de ser más paciente. Yo me diría a mí mismo que debía yo de haber sido más paciente conmigo mismo. Probablemente más, ¿cómo decir? No culparme tanto por el hecho de no ser perfecto y de tratar a lo mejor de no llevar a cuestas tantos pesos que no me pertenecían. Creo que eso es lo que yo me diría. Ay, Algo que haya. Ricardo, te agradecemos tanto Uy, no. que vinieras aquí a platicarnos Sí, todo, que revivieras también tus tiempos de sí. patinador. Uy, no, bueno, ya después les platicaré más anécdotas. Hay un montón de cosas Sí, yo creo que no va a ser bien la última vez que te macabras. tengamos aquí. Muchas gracias. También queremos De saber verdad, mil tu gracias. carrera como técnico, que Uy, no, platiquemos bueno, también todas tus opiniones, lo que mucho has chisme. vivido, Hay mucho chisme. mucho chisme y Mm. hay muchas cosas interesantes y pues yo creo que la gente le va a divertir mucho y aparte el vivir junto conmigo todos esos detalles que son desconocidos. Entonces, vuelvo al punto de que este deporte es maravilloso, es mágico y vale la pena. Entonces, toda la gente que quiera aprender a patinar tiene que hacerlo. La edad no importa. Y la parte más importante, Juegos Olímpicos no debe de ser la meta principal. Todos tienen algo importante e interesante que aportar a este deporte y nunca es tarde para aprenderlo. Pero vuelvo a repetir, los Juegos Olímpicos son un regalo cósmico que puede que te llegue o no puede que no te llegue. Pero el regalo más importante se nos pasa desapercibido. Es este deporte. Ese es el regalo más importante que nosotros descubrimos que tenemos ahí enfrente. Simplemente es agarrar y tomarlo. Me encanta. Ujú. Y te agradecemos también como todo tu amor al patinaje y Gracias. todo lo que has también traído a México, o sea, desde tus seminarios, tus cursos, Ay, muchas como toda gracias. tu disposición siempre de, pues, por ejemplo, en este caso de estar aquí Ay, no, a mí me y encanta. La verdad es que entre más chisme, nos, más divertido. nos encantó la plática Gracias. de hoy. Sí, Muchas para hacer gracias. más accesible la información, que como vimos No, es un pilar muy importante. lo que necesiten es lo más importante. La información es poder. Ustedes tienen que recordar eso. La información es poder. No tienes información, no hay manera que puedas avanzar en la vida. Y en un deporte tan altamente técnico como es este, necesitas más información y más y más y más. Se manejan también muchas cosas muy, ¿cómo decir? Que a veces no son reales. Y es importante que la gente lo viva por sí mismo y lo aprenda por leerlo con sus propios ojos y, lo más importante, lo perciba por su propia experiencia dentro del hielo y fuera del hielo. O sea, ambas son importantes, Claro. ¿no? Y para cerrar, pues, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales Claro que para sí, que te sigan? claro que Ujú. sí. Soy Ricardo-Olavarrieta-Oli en Instagram. En X es Rick Olavarrieta. Y pues ya, solamente muchos me preguntan que si tengo Facebook. No tengo Facebook. Tengo una cuenta dada de alta porque mi hijo tiene un mugrero que necesita por fuerza, pero no
la cuenta no está activa. La cuenta, se van a topar con ella y no hay ninguna publicación, no hay nada. Hay alguien más por ahí que tiene mi mismo nombre, no soy yo, nada más Ok. para que ustedes sepan. Entonces, las únicas 2 cuentas que son mías reales, pero la única que yo publico más continuamente es en Instagram. La de X es solamente cuando me ha tocado, de comentarista, que me piden que tenga una red de este estilo abierta para hacer otro tipo de comentarios, pero mi red, así como más, personal, es la de Instagram. Entonces, quien quiera seguirme, pues ahí los espero y publico un poquito de todo, ¿no? Desde mi vida familiar hasta mi vida y mis proyectos que involucran mucho el desarrollar el deporte y que el deporte sea accesible igual como ustedes están tratando de hacer. Entonces, yo les agradezco a ustedes porque necesitamos gente que haga lo que ustedes están haciendo. Si no hay gente que tenga eh, eh, estas ganas de abrir espacios para que los demás puedan ver, escuchar, enterarse de todo esto, eh, no hay manera de que fluya en esos canales. Entonces, les agradezco yo a ustedes por lo que están ustedes sin que se den cuenta, haciendo por el deporte a nivel hispanoparlante, porque es quien lo quiere escuchar, en donde esté. Así es. Ojalá sea en muchos lugares del país y del Sí. mundo. Muchas Muchas Al gracias. gracias. contrario. Pues eso fue todo por el capítulo de hoy. Nos vemos o nos escuchamos dependiendo de la plataforma en la que estén escuchando este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Esto fue el patinaje artístico con cambio de filo. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales @cambio de filo para más contenido.